Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. Si les gusta, me encantaría que dejen su like y se suscriban. Y si quieren apoyar aún más, pueden pulsar el botón de unirse aquí abajo. Gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos a verlo. La noche de Estambul parecía hecha de bruma dorada y latidos acelerados cuando el querido actor Cenk Torun apareció en el escenario para ofrecer el concierto más comentado de su vida. El auditorio estaba a reventar, un hervidero de aplausos y celulares en alto. Nadie esperaba que el hombre que muchos asociaban con la discreción y la elegancia televisiva se mostrara tan desarmado, tan auténtico, tan suyo. Lo que empezó como un encuentro con la música terminó convertido en el momento que cambiaría el curso público de su historia con Mahsine Meravet. Desde el primer acorde, Cenk tuvo el escenario en la palma de la mano. Con la guitarra colgada y un gesto sereno, fue encadenando temas íntimos, arreglos acústicos, y algunas sorpresas que arrancaron sonrisas cómplices en las primeras filas. Las luces del recinto bailaban sobre él como si fueran un reflejo de su ánimo, y el público, entregado, respondía a coro, ansioso por acompañar cada estribillo. Él alternó piezas de ritmo vibrante con baladas que tocaban fibras profundas, y de pronto quedó claro porque su presencia, aun sin exceso de palabras, era capaz de llenar cualquier sala. Pero algo distinto vibraba en el aire. Entre canción y canción, Cenk respiraba hondo, miraba a los presentes con ojos que brillaban más de lo habitual y parecía contener una emoción que le presionaba el pecho. Los más atentos lo percibieron enseguida. Una inflexión en la voz, un leve temblor en la mirada, ese preludio indefinible que antecede a las grandes revelaciones. Después de una interpretación especialmente emotiva, el silencio ocupó la sala como un paño suave. Cenk bajó la guitarra lentamente, se tomó unos segundos, y con una voz cargada de sentido dijo: «Las melodías de esta noche tienen destinataria. No es un secreto para mí, y ya no quiero que lo sea para nadie. Canto por y para Mahsine». No hicieron falta más palabras. El auditorio estalló. Las manos se convirtieron en truenos, y los celulares elevaron un bosque de luces temblorosas. Durante varios minutos, el aplauso fue un río desbordado. En un instante, el encuentro musical se transformó en una declaración pública que marcaría un antes y un después en la carrera y en la vida del actor. Mientras la sala intentaba asimilar lo que acababa de oír, las redes sociales ardían. Los videos del momento corrían como pólvora, y en cuestión de minutos sumaban miles de reproducciones. «Ya es oficial», Cenk lo dijo por fin, «la confesión más hermosa que he visto en un escenario», se leían los comentarios. En Twitter, Instagram y TikTok, su nombre se volvió tendencia, no solo en Turquía, sino en varios países de Europa, donde su imagen y la de ella han encontrado una audiencia fiel. En cada clip compartido, Cenk aparecía claramente conmovido, la voz a punto de quebrarse y una sonrisa que decía más que cualquier canción. Algunos usuarios aseguraban no haberlo visto nunca tan feliz, otros celebraban un gesto que ya no abunda en la industria del entretenimiento. Lo cierto es que aquella confesión espontánea tocó una cuerda muy íntima en los corazones de todos los que presenciaron la escena. A lo largo de la noche, Cenk había escogido un repertorio preciso, con letras empapadas de amor, esperanza y vulnerabilidad. Hacia el cierre, volvió a dirigirse al público y soltó otra frase que encendió los aplausos: «A veces toda la inspiración de una vida cabe en una sola persona. Esa es mi verdad». Los ojos se le humedecieron, y el auditorio respondió con un rugido de emoción. Era imposible no sentirse parte de algo irrepetible. Hubo quien lloró en silencio, quien se abrazó con su acompañante, y quien simplemente cerró los ojos para atesorar ese instante como si fuera un secreto compartido. La reacción, sin embargo, no llegó de inmediato por parte de Mahsine Meravet. Mientras las redes celebraban, alrededor de ella reinaba el silencio. En los pasillos del recinto, algunos asistentes murmuraron lo mismo: Mahsine no esperaba algo así. Cercanos a la actriz aseguraban que la sorpresa había sido mayúscula, y que la revelación podría convertirse en el primer paso hacia una aparición pública conjunta. Nada confirmado, todo insinuado, y el misterio, lejos de disiparse, creció. Desde ese minuto, las cámaras no les perdieron la pista. Los titulares florecieron con fuerza: la noche en que Cenk cantó su verdad, el concierto que se volvió declaración, romance sin filtros sobre el escenario. Lo que debía ser un acto musical se transformó en la noticia más repetida del año en el mundo del espectáculo turco. Quienes estuvieron presentes coinciden en que Cenk se mostró distinto. Más humano, más frágil, más transparente. Entre tema y tema,
Regaló sonrisas a fanáticos que empuñaban rosas, agradeció con la mano en el corazón, y más de una vez cerró los ojos como si cantara para una sola audiencia. Ella. Ese gesto concreto, reiterado varias veces, fue para muchos la confirmación visible de lo que acababa de poner en palabras. Uno de los momentos más estremecedores llegó cuando interpretó una balada que el público conoce de memoria. El silencio fue casi religioso, roto únicamente por su voz. Al terminar, las luces se atenuaron y Zeng permaneció quieto unos segundos, mirando hacia arriba. Luego sonrió con pudor. Era evidente. Había encontrado su impulso creativo, y ese impulso tenía nombre. A la mañana siguiente, los portales no hablaban de otra cosa. Zeng Torun declara su amor en vivo. La música se inclinó ante Mahsine Meravet, una confesión que conmovió a Turquía. También la prensa internacional retomó el episodio, resaltando el gesto del actor como una exhibición de autenticidad en una época que suele esconder los sentimientos tras filtros y titulares. Más de un columnista lo llamó valiente por unir su oficio con su vida íntima, por no temer a su propia vulnerabilidad delante de miles de personas. En redes, los fans celebraron no solo su talento, sino su honestidad. Cuando el amor es real, se nota, escribió alguien. Lo más bello es ver a un hombre hablar desde el corazón sin escudos, comentó otra persona. Los más curiosos giraron la mirada hacia ella. Ahora todos esperamos la respuesta de Mahsine. ¿Dirá algo o preferirá callar? En cuanto a Zeng, algunos recordaron su trayectoria en la televisión, su manera de proteger su intimidad, y por eso mismo el impacto de esta confesión pública se sintió doblemente fuerte. No era una estrategia evidente, sino un impulso que, por lo visto, no pudo retener por más tiempo. El concierto cerró con un tema cargado de simbolismo. Las luces del escenario se fueron difuminando mientras Zeng se despedía con una frase que selló la noche: el amor no necesita explicación. Necesita canciones. Los aplausos fueron larguísimos. Afuera, la brisa de Estambul pareció empujar con suavidad la emoción colectiva que quedaba colgando en el aire, mezcla de sorpresa y ternura. Quedó flotando la idea de que la música, cuando se entrega sin reservas, revela verdades que las entrevistas no alcanzan a decir. En medio del eco de la última nota, algunos asistentes aseguraron haber visto a Zeng mirar hacia un costado del teatro como buscando una silueta conocida entre sombras. Otros dijeron que, en la zona de invitados, un grupo íntimo de amigos comentaba en voz baja. Nada confirmado, como casi todo lo que excita la imaginación de un país entero. Pero la sensación general era clara. Aquel momento ya no pertenecía solo a una agenda de conciertos, sino a la memoria sentimental de sus seguidores. En paralelo, se supo que el equipo de Mahsine había decidido no emitir ningún comunicado por el momento. El silencio también es una respuesta, escribió un usuario que sumó miles de likes. Quizá quieran guardar algo para ellos antes de compartirlo con el mundo, opinó alguien más. En las horas siguientes, los programas de espectáculos abrieron con el mismo bloque y el mismo clip. Zeng diciendo lo suyo, el público perdiendo la calma, el auditorio convertido en un abrazo gigantesco. Hubo expertos en imagen que aseguraron que una confesión así podría cambiar el rumbo de su carrera de la mejor manera, humanizándolo aún más ante una audiencia que valora la verdad. Otros opinaron que el gran reto vendría ahora, proteger lo que sienten sin que se convierta en un circo. Sea como sea, el corazón ya había hablado y la ciudad lo escuchó. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Les conmovió este gesto tanto como a nosotros? ¿Creen que fue algo preparado o un impulso que le ganó a la prudencia? Déjenme su opinión en los comentarios, me encanta leerlos. Si estaban allí, cuéntenme cómo se vivió desde su butaca. Y si lo vieron por redes, digan cuál fue el momento que más los tocó. La historia continuará, sin duda. Las cámaras seguirán atentas, los titulares buscarán la próxima frase, y los fans esperarán la respuesta de Mahsine con la respiración contenida. Puede que el próximo paso sea una foto, un gesto compartido, o tal vez otro escenario con la misma verdad pero distinta melodía. A veces, el amor no entra en un guión. Aparece cuando decide aparecer y deja huella. La noche en que Zeng Torun cantó su verdad frente a todos no se recordará solo por la música, sino por su sinceridad, su entrega y su valor. Y si les apasionan las historias que combinan arte, emoción y vida real, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas, activen las notificaciones y únanse al canal con el botón miembros para recibir contenido exclusivo. Su apoyo nos permite seguir trayéndoles las noticias más vibrantes y los momentos más humanos de las estrellas que aman. Esto fue Escándalos de Series Turcas, donde las emociones no se esconden. Se cuentan, se sienten y, cuando hace falta, se cantan. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.
Cuídense mucho y hasta pronto.